¿Sí? Voy. Pues sí, es decir, bueno, entonces 8:18 vamos a ir empezando mientras llegan los compañeros la exposición del trabajo final y tú puedes compartir tranquilamente, creo, o quieres que te la comparta yo. Bueno, profe. Así tú tienes los trabajos y ya te quedas con ellos y nosotros los exponemos. Ok. O déjame ver si yo también lo puedo compartir. Sí, igual yo también lo podría compartir desde ¿Sí? acá. Sí, Compártelo lo porque me puedo toca aquí compartir. grabarlo. Ok, perfecto. Sí, sí, Listo. tranquila, yo lo comparto desde acá. A ver. Tururururu. A ver, paremos acá. Hola, Miguel. ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Sí, profe, ya. Contentos de terminar. ¡Yay! Se acabó hoy la clase. Dice que, ¡ay, ya no volvemos a ver a la profe Claudia! No, profe, no. No, yo sé que no, yo sé que los niños de la mañana estuvieron un poquito estresados conmigo. ¿Y eso? Pues lo que pasa es que ellos traen como un trauma, pobrecitos, para trabajar en equipo. Y pues yo les cambié de la noche a la mañana. Obviamente empezamos con el ejercicio de exposición, o sea, de investigación individual. ¿Por qué lo hago yo así? Porque yo sé que en virtualidad la gente no se va a reunir en ninguna parte. Entonces les toca empezar a buscar información y hacer mis fases de estructuración, que son la investigación del trabajo, previa de manera individual. Y dije, bueno, pero no vamos a oír 11 veces lo mismo. Entonces, integremos todo en una presentación grupal. No, ahí se les juntó el cielo con la tierra. Pero yo digo, ¿pero qué tiene de raro? O sea, uno en el mundo del periodismo aquí le dicen a uno, usted está programado hoy para ir a, no sé, para ir a Cancún y le cambian a uno y le dicen, no, cambio de planes. Usted en este momento se va para Afganistán y le toca a uno irse a Afganistán. O sea, si hay No, algo que uno no sabe, ¿qué es lo que va a pasar? Es en actividades periodísticas. Uno sabe cuándo amanece, pero no cuándo anochece. no. No, y aparte que trabajar en grupo, así sea con la persona que uno le caiga mal, que uno no trabaje bien con ella, le toca. O sea, uno tiene que aprender a trabajar en equipo con quien sea. Sí, pero yo creo que es que vienen un poquito como traumatizaditos, pobrecitos. Pero a la final aprendieron cositas y todo, pues yo no sé, yo no creo que sea de esas profesoras que genera pánico ni nada de eso, no. No No, creo, no creo pues que sea de ese estilo, ¿no? No, profe. No. Pues sí. Profe, una pregunta, pero inicio como por la línea de tiempo, o sea, igual como todos tenemos lo mismo, pues no lo mismo, pero vamos a relatar de lo mismo. Sí, claro, ¿Inicio con no, la cronología o como con lo la quieras bitácora? explicar, como te sientas más cómoda explicando. Bueno, entonces yo voy a iniciar, pues acá voy Puedes a... plantearlo, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que te pareció más relevante, de lo que te pareció Ah, más listo. peligroso, desde la crítica, desde la condición, digamos, como de visión y por qué quisiste manejarlo de esa manera y así sucesivamente. Ahí me escuchan, ¿cierto? Muy bien, fuerte y claro. Y también ven mi pantalla. Sí, señorita, completa. Bueno, entonces, permítame un momento, les subo acá este micrófono. Bueno, yo digo que entonces quiero iniciar esta presentación diciendo que en medio de Rusia y la Unión Europea se encuentra en el medio Ucrania. Es un país que ha azotado, o sea, que ha recibido ya demasiadas, pues como crisis humanitaria, ¿no? Creo que ya vamos más de 14.000 muertos en este momento. Entonces son unas cifras ya exorbitantes. Y bueno,
Se dice que llevamos desde el 2014 en este conflicto al este de este país, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que generalmente no afectan solamente a Ucrania, sino que está afectando prácticamente a todo el mundo, tanto a Ucrania, Rusia, Unión Europea. Y si hay una guerra, pues nos afecta a todos. Entonces, ¿cuál es el origen de este conflicto? Eso es lo que yo quiero como explicar como así a un poco de grandes rasgos. ¿Cuál es el origen? Entonces, bueno, yo tengo muy claro de que pues hay dos líderes muy fuertes en este conflicto, que uno es Rusia y el otro puede ser como toda la parte occidental, que está más que todo liderada por la OTAN o también Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ucrania para mí es como la línea roja, es como esa línea que divide, ¿no? Entonces se dice que hace mucho tiempo atrás, sobre todo la parte, había como un lugar que se llamaba la Rus de Kiev, que era como la enorme y poderosa federación que estaba en todo ese territorio, desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Entonces prácticamente tiene una dominación muy fuerte como puerto y también como potencia extranjera, ¿no? Ya que como un puerto así como en Colombia lo fue Panamá, pues es muy importante para un país. Fue dominada mucho tiempo por la parte de Rusia, ¿no? Por este país Rusia. Entonces, bueno, ahí Rusia tenía como todo el dominio de Ucrania. Entonces era un país socialista y hacía parte de toda la Unión Soviética. ¿M? Pero la parte occidental estaba un poco dividida, como hacia Polonia y hacia toda la otra parte. Entonces en la Segunda Guerra Mundial, como que cambió un poco y entonces pasaron a ser parte de una república socialista de Ucrania. Y esta república, digamos que la parte de Crimea, que es lo que vamos a hablar, que me parece que es súper importante, que es como una pequeña parte de que está muy cerca al Mar Negro, es como el límite entre el Mar Negro, viene a ser parte fundamental de este conflicto, ya que Ucrania pues la reclamaba. ¿Mm? Entonces, bueno, han pasado muchísimos presidentes, ¿no? Como es el líder de la Unión Soviética, que querían que pasara Crimea de manos rusas a ucranianas. Pero siempre que fuera parte como de la Unión Soviética. Entonces ahí empieza como una guerra, ¿no? Entre, bueno, si es Rusia, si es Ucrania, quién tiene a Crimea. Y empiezan a pasar una cantidad de acontecimientos a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia, en este mismo debate, en este mismo conflicto. Digamos que ya en el 2000, bueno, creo que lo tengo, 2000, no, eso fue antes. Bueno, llegó un punto donde se llegó a un acuerdo donde se quedaba el presidente ucraniano, suspendió un acuerdo y él se queda con Crimea. Entonces Crimea hace parte de Ucrania. Entonces, bueno, ya después de que pasa todo esto y tenemos claro que hace parte de Crimea tan importante, tanto de la parte económica, social y que está al límite del Mar Negro, empiezan a desarrollarse una cantidad de acciones año tras año. Entonces yo acá tengo desde el 2014, sigue 2015, 2017, 2020, 2021 y hasta el día de hoy, ¿no? Que ya es cuando realmente nosotros vemos que la guerra está ya con mucha más fuerza y con mucho más determinación por parte de Rusia, ya que durante todo este tiempo, digamos que Ucrania había estado con el mando de Crimea. Entonces siempre se han mantenido como en este tira y afloje, tanto del ejército ucraniano, que ha hecho retroceder a las fuentes separatistas que salen de Rusia, lo mismo Rusia intentando como ser como un instigador, como un agitador desde el parlamento, desde
a ataques políticos y siempre hacia Crimea. Acá hay una parte muy importante que es en el 2020, donde el presidente Zelensky confirma que la adhesión a la OTAN es como un objetivo estratégico, porque de algún modo ellos tenían previsto que, pues, que Rusia no se iba a quedar como tranquilo, como, ok, tenemos a Crimea, no va a pasar nada, porque pues Ucrania fue mucho tiempo atrás parte de Rusia, ¿no? Entonces, como que ellos sean independientes y líderes, eso el presidente no se va a quedar como con las manos cruzadas. Entonces fue como una unión estratégica porque sabía que si ellos se unían a la OTAN, pues Estados Unidos, que es como la contraparte occidental, se iba a contraponer ante cualquier ataque que llegara a ser el presidente Putin. Entonces, bueno, así se va desarrollando y bueno, ya en el 2021, en marzo, abril, es cuando se trasladan tropas a la frontera con Ucrania. Ya junio, la cumbre entre Rusia, Estados Unidos y Ginebra no alcanza el acuerdo sobre Ucrania, es decir, hablan y todo, pero pues digamos que no llegan a ningún acuerdo, a ninguna negociación y ya hay un desplazamiento de tropas. Esto es como una primera acción un poco amenazante por parte de Rusia. Ya a finalizar el año pasado, diciembre del 2021, Rusia exige garantías de seguridad, incluida la renuncia a integrar a Ucrania a la OTAN. Entonces ahí es donde uno va hilando las acciones como un juego de ajedrez político y de guerra, donde anteriormente habíamos visto de que Ucrania se une a la OTAN como una estrategia política de defensa. Y entonces ahí es donde Rusia le dice, bueno, OTAN, por favor, no proteja a Ucrania, ¿no? Porque ellos ya sabían lo que esto acarreaba. Entonces como que dice, bueno, Estados Unidos, ¿usted está seguro que se va a meter en esa guerra innecesariamente? Déjenos como invadir, tomar Ucrania, pero usted no se meta. De algún modo yo lo siento como así. Entonces, en ese momento, pues evidentemente OTAN no saca a Ucrania de los países aliados y en ese momento Rusia aumenta sus tropas. Entonces dice, ok, bueno, no se van a echar atrás, yo sigo con mis planes y voy a mandar más soldados, más ejército, más tanques de guerra. Ya en enero, ya estamos en qué, ya sí, ya como hacia febrero del 2022. Entonces Estados Unidos comienza a mover fichas desde la OTAN, empiezan a meterle más ejército, más puentes militares, a toda la alianza que tienen estratégica con la OTAN. Y recordemos que la OTAN, todos los países que hacen parte de la OTAN, digamos que son como una gran familia que se apoyan, es decir, si tocan a un país dentro de la OTAN, pues todos militarmente entran a defenderlo como una gran familia. Enero, febrero hay reuniones bilaterales entre Rusia, Ucrania, OTAN para resolver el conflicto, pero ninguna tiene éxito. El 15 de febrero del 2022, el presidente Putin anunció una retirada parcial de las tropas. Y yo me acuerdo que como que en ese momento yo respiré, yo me acuerdo de esa noticia. Yo decía, ay, bueno, ya van a retirar las tropas, pero se me hacía como muy raro. Fue una retirada parcial, ¿no? Realmente él como que decía, bueno, déme, como yo decía, como si no llegan a un acuerdo en la mesa diplomática, yo retiro mis tropas y no hay guerra, pero como no, entonces él igual continuó. El 21 de febrero del 2022, Putin reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas, ¿sí? Tanto de Donetsk como de Lugansk, en el este de Ucrania, tras un largo discurso televisado en el que aseguró que la situación de Donetsk es crítica y grave. Entonces, es decir, les dio como, ay, perdón, es que pasó algo. Les dio como este aval. Y el 24 de febrero, entonces cuando Rusia, o sea, Putin, lanza su primer ataque y ahí comienza nuestra bitácora de día a día que ha pasado en esta guerra, que al momento pues continúa y no tiene como una
respuesta pacífica hasta el día de hoy. ¿Mm? Ujú. Entonces, bueno, hasta acá termino mi, como por así llamarlo, mi breve exposición, resumen de la cronología de la crisis entre Ucrania y Rusia. Ok, Chinita, hay que arreglar unas cositas ortográficas, no lo quites todavía. Listo, profe. Para que la revises bien, por acá muestra a ver. Como las eh, comas que se me han corrido no, bastante. mayúsculas, por ejemplo, Ujú. aquí abajo había visto, 15 de febrero, el presidente, ese él es con mayúscula. Ah, con mayúscula, sí, mayúscula. Y el 10 de febrero Y también. hay otra, es que no alcanzo a ver ahorita, toca leer una por una. Listo, listo, profe. Yo lo tengo ahí para hacer las correcciones ¿Qué de eso. dices, Miguel? Euromaidán Con es con mayúscula. tilde en la A, y la primera dice Euromaida. Le faltaría la N. Y es con Ah, sí. mayúscula, ¿no? Y en mayúscula inicial la segunda. Y está en febrero 14 también. Ujú. Sí, acá la tengo. Listo, yo las voy a corregir, profe. Entonces, bueno, eso. Y entonces, ¿paso a bitácora o, bueno, Aquí, o... agosto de 2014, dice, hay 2 meses, están en mayúsculas. Perdón que estoy abriendo ya la otra, pero sí, ya lo tengo acá Ok, para que las corrijas. las... Listo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es como, ¿qué les parece si hago como la bitácora día a día? La leo y entonces al final hago como una crítica y como las leyes que se han violado, ¿sí? Entonces, bueno, esta es mi bitácora de Ucrania, del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Mm? 24 de febrero del 2022, como les decía anteriormente en la línea de tiempo, es el día 1. Es donde Putin comenzó a bombardear, donde empezó su primera acción como tal bélica. ¿Mm? Y comenzó a bombardear diferentes puntos de las ciudades, movilizando todas sus partes militares. Día 2, siguen los enfrentamientos. Los ucranianos hacen retroceder a los rusos en el puente de Crimea. Los civiles se unen a las Fuerzas Armadas para defender la patria. En este punto es como, ok, nosotros no tenemos la cantidad, entonces vamos a armarnos para defendernos. Día 3, toda Europa cierra las puertas a Rusia. Proponen el gobierno ucraniano un acuerdo. En este momento es donde ya les empiezan a decir Rusia, el mundo te dice no queremos guerra. Día 4, milicias separatistas. Entonces las negociaciones no se dieron entre Rusia y Ucrania. Rusia empezará a llevar a cabo bombardeos afectando a civiles. Ucrania recibe ayuda internacional de varios países, incluyendo pues todos los que hacen parte de la OTAN. Día 5, pues siguen los ataques. Las negociaciones que no se dieron entre Rusia y Ucrania siguen bombardeos, tanto en partes militares como civiles. Día 6, suspenden operaciones en varias empresas internacionales de Estados Unidos residentes en Rusia, como Apple, Nike y Walt Disney. Día 7, alto al fuego. Entonces la votación de la sección extraordinaria de la ONU considera a Rusia a la retirada de países de Ucrania. Día 8, comienza la evacuación de civiles, varios golpes para la bolsa Rusia y China suspende actividades en Rusia. Día 9, muerte de civiles por bombardeos que ya se acogen a zonas militares. Día 10, después de que un misil golpea la central nuclear de Ucrania, hay una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que este incidente afecta a toda Europa. Día 11, no se respetó la evacuación de civiles. Como anteriormente decía, evacuación, pero no, siguieron los bombardeos y siguió esta falta como de humanidad, ¿no? Día 11, Rusia exige que que una reforma a la Constitución diga que Ucrania sea neutral ni para la OTAN y la anexión de Crimea. Día 13, un periodista como el que está acá en la foto, él es el que saca en la fotografía, Brent Reynolds, estadounidense, muere en un tiroteo en Ucrania. Día 14, un bloqueo marítimo en Rusia en el Mar Negro. Día 15, un acuerdo
del miércoles de un alto a fuego que dura 12 horas. Día 16. Consideran a China un país con un papel importante para la guerra, para que se detenga, ya que nadie más tiene la influencia que ésta tiene. Día 17. Periodistas en Dnipro aseguran haber sentido 2 bombas. Día 18, lento asedio en Kiev y otras ciudades al sur y al sureste. Día 19, siguen los bombardeos a poblaciones civiles, muchos daños a la población civil en Ucrania. Día 20, 3 millones de refugiados han llegado a Polonia. Día 21, la planta nuclear tomada hace 12 días informa que ha perdido una de las líneas de suministro eléctrico. Día 22, Rusia se acerca a la capital del país y las luchas en estos lados es intensificada. Día 21, la plantación nuclear tomada hace 12 días. Acá como que repetí. Bueno, hace 12 días tiene un suministro, pierde suministro eléctrico y yo creo que al final este conflicto continúa. Entonces, bueno, ahora voy a dejar de compartir para narrar un poco ya como tal de lo que hemos visto con con esta bitácora. Entonces, bueno, dentro de esta bitácora yo siento que se han violado todas las leyes, desde la libertad de expresión, desde los derechos humanos. Es decir, creo que en una guerra siempre va a pasar esto, pues porque por algo es guerra, pero no se han tomado las medidas ni los acuerdos que llegan a una guerra. Es decir, tienen que respetar medios de comunicación y también, y esto no se ha evidenciado en el ataque de Rusia a Ucrania. 2, no hay una libertad de expresión porque es evidente de que si como que hay medios independientes que quieren hablar, son callados o son atacados violentamente. 3, no ha sido realmente respetada, ya que desde que ellos anunciaron que iba a haber como que la población iba a salir de emergencia, los bombardeos siguieron sin tener en cuenta corredor personas mayores de humanitario. edad, sin tener... Exacto, desde que se activaron los corredores humanitarios no hubo cese al fuego, se siguió con el fuego, es decir, esto es como matar a sangre fría, porque cómo es que hay niños, cómo es que hay personas de la tercera edad y hay animales indefensos, donde le dicen alto, espere, deje que la población civil, que no tiene nada que ver en este tema, sino que es algo muy militar, algo muy... Sí, de negociaciones entre países, pues los civiles no tendrían que pagar las consecuencias, pero Rusia no ha respetado esto y sigue con los bombardeos. Esas son como las violaciones que yo más he notado, aparte de muchísimas más. Por ejemplo, lo que ha ocurrido, que las personas han tomado armas como para las autodefensas, prácticamente lo que podríamos llamar algo así como acá en Colombia en algún momento, ¿no? Yo siento que ahí tampoco se cumple un deber porque se dice que pues el Estado debería de proteger a sus ciudadanos y en este caso pues lo que está haciendo es que se está matando a sangre fría a toda Ucrania. La libertad de expresión, pues lo que ya había mencionado, como la noticia que pasó de la periodista que puse la imagen ahí donde sale con una pancarta. Es decir, yo creo que en una situación de guerra es donde más se deberían de respetar las normas, donde más se deberían respetar los acuerdos y los derechos humanos, ya que por algo están, ¿no? Para unas situaciones de crisis, no cuando no hay crisis, porque pues si las cumplimos cuando no hay crisis no nos sirven. En realidad nos sirven es en medio de una guerra, que respeten los médicos, que respeten los comunicadores. Y también es muy triste ver cómo los comunicadores en medio de la guerra de algún modo cumplen un papel muy importante, porque lo hemos evidenciado en esta situación. Como se muere este periodista estadounidense, eso me parece atroz, porque es su profesión, es decir, él estudió y se profesionalizó para comunicar, y que lo maten y no le respeten como esa bandera blanca que supuestamente tenemos como comunicadores o como prestadores de medicina, pues está transgrediendo a todos los años de acuerdos y de reuniones que han hecho las Naciones Unidas, como la OTAN y como otros más acuerdos. Entonces, bueno, eso es como lo que yo veo así más relevante y pues me deja una profunda reflexión, ¿no?
es como, porque si hemos hecho tantos acuerdos como humanidad y como nación, seguimos todavía en una guerra. Estaba viendo unas cifras que decía como, esta es la guerra más fuerte, más rápida, o sea, es que en tan pocos días todo lo que ha pasado es una cosa que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente eso nos afecta a todos, que ahorita no lo estemos notando, pero va a tener una repercusión un poco tardía, que ya se habla, ¿no? Desde la parte de todo lo que traemos de esos países, como la parte humanitaria, o sea, todas las personas que se fueron de Ucrania dejando todas sus cosas, eso genera un impacto emocional y social muy fuerte. Son como unas heridas que no se curan ni siquiera con que les den una casa nueva, porque han perdido a su familia, han perdido su país, no tienen una identidad, no hay nacionalismo. De algún modo también se sentirían como huérfanos. Es como que a Colombia lo atacaran y realmente todo el mundo viera, pero nadie actuara ni como que entrara, ¿no? Porque no se quieren meter en una guerra nuclear que es como con lo que amenaza Rusia, como ustedes se meten y yo hundo el botoncito. Como hundo el botoncito y nos fuimos todos a la luna, sí. Entonces, como que él tiene como el poder ahí como manipulador de decir, déjenme matar a sangre fría, que si alguno se mete en la defensa pues, de una nación que está como, pues, intentando mantenerse independiente, pues nos vamos todos a la guerra. Y creo que por eso no ha sido peor, pero puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo porque yo creo que también todo tiene un límite y pues cualquier cosa puede pasar en este punto, porque ya llevamos 22 días con una cantidad de muertos y siguen y siguen y siguen. Entonces, pues esa es como mi reflexión, esa es como mi exposición de esta crisis entre Ucrania y Rusia. Qué bien, Stephanie. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay dos, dentro del derecho internacional, o sea, está el tema de derechos humanos, que está pendiente de las personas, y el derecho internacional humanitario, Humanitario. que es la forma en cómo se hace, cómo se desarrolla el conflicto, es decir, digamos que entre comillas regula la parte bélica. Pero ¿para qué escribir tanto y para qué suscribir tantos acuerdos y para qué si a la hora de la verdad? Fíjense cuando pasó pues cuando Venezuela estaba en crisis y que también pues ha sido terrible porque pues asumir un gobierno como el que tiene Maduro y cuando estaban todos los motorizados y cuando mataban la gente en las calles, yo creo que ahorita está un poquito calmado el tema, pero cuando se reconoció como presidente interino Juan Guaidó, pues finalmente hubo mucha presión internacional, una presión internacional que entre otras cosas lideró Colombia, pero todo el mundo era consciente del maltrato, o sea, del tema de los derechos humanos con las personas en Venezuela. ¿Y qué ha pasado? Amenazaron, los sancionan, le echan el cerco, entonces ahora no. Meses adelante o años adelante, entramos en otro conflicto y entonces ahora el que pudiera estar haciendo un poco de presión y decir, mira, Venezuela, no te volteo ni a mirar. Ah, no, a ver, me puedes vender tu petróleo, somos amigos, somos hermanos. Pues uno no tiene nada en contra de que todo el mundo esté muy amigo, porque no queremos, obviamente, digamos, encuentros entre naciones, entre personas, y por lo general, pues para eso se creó la ONU. Las Naciones Unidas se creó para trabajar por la paz. Entonces uno dice, bueno, Naciones Unidas, hemos visto en los últimos años que los organismos internacionales están ahí y que hablan mucho y que tienen mucho presupuesto, muchas cosas, pero no pasa nada. En su momento de la pandemia, la OMS, este señor Trump la amenazó y le quitó los recursos, hizo lo que quiso con la OMS. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, ahí seguimos con la pandemia, la OMS ahí haciendo sus cositas, pero nadie revira, o sea, no pasa nada. Y yo no sé si es mejor que no pase nada en la medida en que, pues si no pasa nada, estamos todos aquí en paz, ¿no? El tema del botón es angustiante, obviamente, porque pues es una amenaza que nadie quiere y tal vez todo el mundo en este momento está siendo como muy prudente, pero pues el presidente Zelensky dice, no, pero es que me dejaron solo sí, ya te voy a mandar unos avioncitos y le mandan avioncitos, tanto Francia como Estados Unidos le mandan
un pie de fuerza importante, pero pues el conflicto sigue y el señor sigue matando niños y sigue matando inocentes y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces aquí, ¿a qué jugamos? Es bien complicado, es bien difícil. Bueno, Stephanie, gracias por todos tus comentarios. Miguel, Sí. ¿te sumas algún comentario planteando, o sea, cerrando lo que Steffi ha presentado en el día de hoy? ¿Haces algún comentario o continúas con tu exposición o lo que estamos diciendo entre No, derechos yo humanos y continúo. derecho internacional humanitario? No, profe, yo continúo porque de igual vamos a seguir comentando sobre el mismo tema, entonces Ok, ahí van a seguir saliendo cositas, pero chévere, chévere la forma en que sintetizó todo un conflicto que de verdad eso no se explica ni siquiera en una hora. sí, correcto. Sí. Sí, no, es demasiado, es Uno se demasiado. puede quedar acá una eternidad hablando de Sí, eso. total, Sí, se total. puede uno quedar toda la vida acá. Entonces, bueno, no sé si puedo de una vez. De una vez, claro. Es Listo. que Emanuel está en la calle, entonces Ah, ok, no ha vale. llegado todavía, creo. Ah, pues, profe, yo ya acabo de llegar, pero sí, dale, Miguel. O como quieran, pero bueno, ahí ya entonces voy a compartir para... Hágale, Miguel. Oye. Entonces, me avisan cuando ya se ve la pantalla y me escucho yo bien, ¿cierto? Sí, señor, perfecto. Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo y cuándo empezó la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, Vamos a tratar de explicarlo lo más rápido posible porque pues sí me centré en muchos detalles. Antes de explicar todo esto, pues sí, estos puntos son importantes para entender el resto. La historia de Ucrania se caracteriza porque fue dominada por muchas potencias extranjeras, pasando por polacos, otomanos, austriacos y también por Rusia. Después pasó a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y era uno de los territorios más importantes de la región porque era como el país más productor de trigo y de alimento de la Unión Soviética. En el 91 ya la Unión Soviética se disuelve y los países que la componían se empezaron a independizar cada uno y ahí fue cuando Ucrania ya por fin fue un estado propio, un estado independiente. Libre. Tras la caída de la Unión Soviética, no se sabía qué camino iba a tomar Ucrania, entonces si se iba a pertenecer a la Unión Europea o a la OTAN o se iba a mantener bajo la influencia de Rusia, porque Rusia, o sea, a pesar que se disolvieron, era como que Rusia es el papá y los demás países seguían siendo como muy dependientes del mayor, ¿no? Correcto. Casi la mitad de la población ucraniana tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Esto hay que saberlo. ¿Por qué? Porque eso hace parte del conflicto. Por eso es que muchas personas no entienden pero como dos países, no, es que los dos países están muy ligados. Es como si estuviéramos hablando de Colombia y Venezuela. Son como historias muy a la par. Y así comenzó el conflicto. Me situé en el noviembre de 2013 cuando estallaron las protestas del Euromaidán contra el presidente Víctor Yanukovych. Básicamente fue una protesta estudiantil porque el presidente Yanukovych en ese momento era prorruso y el día anterior a las protestas decidió no firmar un acuerdo con la Unión Europea precisamente por apoyarse más en Rusia, porque todas las decisiones prácticamente las tomaba basándose en lo que le convenía a Rusia o no. La gente se cansó de esto, sobre todo los estudiantes, y es que la gestión del presidente tampoco ayudó mucho y se fueron a protestas contra su mandato y contra sus decisiones anti-europeístas o antioccidentales y demasiado prorrusas. Es que era demasiado, era muy evidente. El 22 de febrero Yanukovych huye a Rusia
el Parlamento lo separó de su cargo y se fue a refugiar precisamente a Rusia, no podía ser de otra forma. Además que lo culparon fue porque reprimió las protestas y murieron más de 100 personas durante las protestas en febrero, entonces, claro, algo grave. Cosa que no pasó aquí en Colombia, por ejemplo, con Duque, cuando hubo tantos muertos y fue como que no culpemos a nadie, no hay ningún culpable. Pero acá, en este caso, sí lo culparon a él y él se refugió en Rusia. La tensión iba creciendo, pues Crimea, ya lo explicaba Estefan, Crimea se incorporó a Rusia, eso fue una noticia en ese momento porque Crimea es una zona estratégica entre Ucrania y Rusia, da al Mar Negro, tiene buena posición, tiene puertos, tiene acceso marítimo, tiene temas militares, es muy relevante la zona de Crimea. Y resulta que eso fue como los primeros movimientos prorrusos que se empezaron a ver en territorio ucraniano. Resulta que, bueno, para sintetizar la historia de Ucrania, Ucrania pertenecía a Rusia primero, y durante la Unión Soviética, bajo el mando digamos, como bajo el manto de esta unión, dijeron como, bueno, que se encargue Crimea, que se encargue Ucrania de esta región, porque pues la tiene como más cerca y todo eso, no hay problema. Por esa razón, Crimea le pertenecía a Ucrania, pero antes era de Rusia prácticamente. Entonces fue como Vladimir Putin cuando Crimea se anexionó a Rusia, Putin lo llamó, fue como el regreso de Crimea, porque para Putin Crimea pertenecía a Rusia desde siempre. Fue como te la presté por un tiempo. Aquí el conflicto ya estaba bastante tensionante porque pues literal le quitaron una parte importantísima a Ucrania. Los primeros enfrentamientos ya se empezaron a realizar entre el 6 y el 7 de abril, cuando los prorrusos en las ciudades del este, que es lo que llaman la región del Donbass, se tomaron la sede de la administración regional en Donetsk, Kharkov, Lugansk, Slaviansk y Gorlovka. Y empezó todo este enfrentamiento. ¿Por qué razón? Porque ya se empezaba a generar este pensamiento de separatismo. Es que la cuestión también aquí, y eso ya lo hemos notado, Rusia manipula mucho también a través de los medios, ¿no? Entonces se apoya mucho del sentimiento ruso que tienen los ucranianos para volverlos más bien separatistas. Correcto. Y en el 12 de mayo del 2014, Donetsk y Lugansk fueron las que se autoproclamaron independientes. También se fueron a una especie de referendo y todo esto, y la gente, la mayoría votó, pero esta independencia no fue reconocida por la comunidad internacional. Bueno, también otra polémica. Desde ese momento ellos se han autoproclamado independientes. El 25 de mayo fue las elecciones en Ucrania y Petro Poroshenko ganó las presidenciales en ese momento. Petro Poroshenko, pues digamos que tiene que ver mucho también en el conflicto porque pues fue uno de los presidentes antes del actual, ¿no? Correcto. ¿En qué aporta Poroshenko? Que él dijo que iba a apostar por resolver los conflictos con Rusia, pero pues, ya vemos que no quedó en nada. El 17 de julio de 2014 ocurrió una tragedia porque se derribó el avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania, que es la zona de este conflicto, y en medio de tanta guerra y tanto enfrentamiento, pues vieron un avión pasar. Eso fue todo una polémica porque se echaban la culpa entre Belarus, porque decían que era Minsk el que había mandado a derribar el avión. Después se dieron cuenta que era un misil, se confirmó que fue un misil de fabricación rusa. Entonces se echaban la pelotica, ¿no? O sea, como fue en el Donbass, y hay prácticamente milicias de las tres partes, tanto de Belarus o Bielorrusia, como de Rusia y Ucrania. Entonces, bueno, eso fue terrible, que hasta el día de hoy todavía siguen los juicios para hallar a los culpables y reparar a las víctimas del derribo de ese avión. Todavía no se ha aclarado bien cómo va a ser como reparación a las víctimas. Ok. El 11 y el 12 de febrero de 2015 se afirman los acuerdos de Minsk. Básicamente fue como pensaron que eso iba a solucionar todo. Estos líderes entre la Unión Europea, Ucrania y Rusia
decidieron firmar un protocolo que buscaba ya darle un fin a la guerra, ¿no? Entonces fue como un paso que creyeron que iba a darle solución, pero no pasó nada tampoco. El 16 de diciembre de 2015, Ucrania impone un bloqueo comercial a Crimea, y ahí fue cuando se rompe el acuerdo de Minsk. Cuando Ucrania le impone este bloqueo comercial a Crimea, Putin lo vio como una ofensa y dijo, no, pues no, ya yo no voy a respetar esos acuerdos, y se vuelve al conflicto. En junio de 2017, el Parlamento ucraniano se proclama a favor de la OTAN, y ahí es cuando empieza Rusia a padecer, el Rusia a padecer, porque en ese momento Rusia ya empezó a temer de que Ucrania se adhiera a la OTAN, ya empezó a haber apoyos de parte de la OTAN hacia Ucrania, y ahí empezó el temor de Putin. Se pasó una más. Aquí. El 1 de septiembre de 2017 se hace un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea, y comienza a crecer más la tensión de Putin por pensar que ya Ucrania iba a pertenecer a la Unión Europea y aparte a la OTAN. Sus miedos empiezan a crecer por tener tan cerca a Occidente. El 31 de agosto del 2018 muere el líder separatista del Donetsk, Alexander Zaharchenko. Bueno, esto fue bastante importante porque tenía un papel muy importante en la República Independiente del Donetsk, como se llamaba en ese momento. Pues al ocurrir eso, pues se tensiona más el conflicto. El 21 de abril de 2019 se realizan las elecciones, perdón, y Volodymyr Zelensky, que es el actual presidente que está haciendo frente a la guerra, le gana a Poroshenko. Destaco que él era comediante y actor, y él hacía una comedia donde hacía el papel de una persona del común que a través de sus ideas llegó a ser presidente, y oh sorpresa, se le cumplió. O sea, a la gente le gustó tanto el papel que hizo, que lo idealizaron, la gente prácticamente lo montó al poder y votó por él. Entonces fue curioso como un actor que hace un papel, es como si aquí, no sé, este que mataron, que hacía comedia política y crítica política, Garzón. Garzón. Ajá. Es como si Garzón de repente por su crítica y comedia hubiese llegado a ser presidente de Colombia. O sea, es bastante curioso. El 8 de diciembre del 2019, nuevamente se reanudan conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia con la ayuda de Occidente en la cumbre de París, y se logra fijar un calendario pues para supuestamente la paz, pero el 3 de abril de 2021 todo se retrocede porque se empiezan a notar tropas rusas en la frontera de la región del Donbass, esta es la región este de Ucrania. Entonces ahí fue como que se estalló nuevamente la tensión, y el 23 de agosto la OTAN pide la devolución de Crimea. Sigue estallando el conflicto ahí entre estas partes. El 16 de diciembre del 2021, la Unión Europea amenaza con sanciones ante el riesgo de la invasión, y continúa, o sea, es como era a partir del 2021, cuando Rusia empieza a poner de sus tropas en la frontera, empieza como un rifirrafe diplomático entre Occidente y Rusia, y pues no hacían más que aumentar las tensiones. El 18 de enero del 2022, en Bielorrusia, que es como un vecino muy prorruso de Ucrania, se empezaron a ver tropas rusas, lo cual es como, wow, hey, o sea, es un país diferente, pero que está permitiendo que Rusia mande tropas ahí. Entonces, claro, ponga el pie. Exacto, como mira, es tu territorio, pon orden, pero Minsk, que es la capital de Bielorrusia, es demasiado prorrusa, es prácticamente una extensión de Rusia. Y el 17 de febrero de 2022 aumenta la tensión porque ya se empiezan a registrar combates directamente en la región del Donbass entre Rusia y Ucrania. Se empieza todo este tema diplomático para tratar de parar una posible invasión, pero el 21 de febrero Putin reconoce a las autoproclamadas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk,
eso fue como prácticamente un insulto pues para Occidente y para Ucrania. Y ahí es cuando estalla la guerra. El 24 de Correcto, febrero, como ya todos sabemos, Rusia atacó Ucrania. correcto. Ese ha sido el recorrido hasta ahora de la explicación de los puntos más importantes de cómo se llegó a este conflicto. Para que quede claro, aquí está la bitácora de la guerra. Al seguir este enlace voy a ver el documento, no lo voy a leer porque detallé demasiado cada punto, cada cosa. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí está este documento. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ya cargó, está ahí. Listo. Guerra en Ucrania, impacto a la comunicación y el desarrollo en medio del conflicto. ¿Por qué lo llamo así? Porque me centré en los eventos que fueron determinantes a la hora de impactar tanto al desarrollo de cada país, sobre todo de los implicados. Me centré en los eventos que tuvieron que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión, la comunicación y los derechos que están relacionados con ella y todo lo demás. Entonces esto es como una pequeña introducción, no la voy a leer porque pues es como ya la introducción a lo que vamos a leer. Voy a entrar directamente en la bitácora del conflicto. El día 1 me sorprendió mucho que había, o sea, en un solo día pasó de todo, o sea, era impresionante porque mientras estallaba la guerra en Ucrania, se cayeron la bolsa de valores, empresas quebraron, o sea, eso fue inmediato, era impresionante que a las 6 de la mañana Putin apenas estaba diciendo que la guerra, que iba a invadir Ucrania, y ya, o sea, ya al mediodía ya habían empresas en quiebra, ya habían sanciones de parte de Occidente, todo lo demás. Correcto. Al mediodía ya habían 40 soldados y 10 civiles muertos solamente con empezar la invasión. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los precios del petróleo se dispararon a las 12:34, o sea, ni siquiera había pasado mediodía. Todo esto afecta la economía. El precio del trigo, por ejemplo, antes de la 1 de la tarde batía récord en Europa y se cotizaba a 344 euros por tonelada. O sea, es impresionante cómo la economía colapsa ante un evento cualquiera, o sea, ante cualquier evento la energía, la economía, ¡pum!, se viene al suelo. Ujú. Sigo acá, todo esto que alcancé a tomar fueron los eventos que tuvieron que ver con economía y comunicación y todo lo demás, solamente en el primer día, solamente en el primer día. Ya en el día 2, por ejemplo, se ve, por ejemplo, cuando me impactó mucho cuando un tanque pasaba encima de un carro. Eso es una violación a los derechos humanos, es una violación Claro. a los deberes de la guerra, porque la guerra es entre las partes armadas, no entre los civiles. Y ya se empezaban, en el día 2 ya se empezaban a visualizar que los soldados, supongo que de parte y parte, pero se veían muchas violaciones a los derechos por parte del ejército ruso. En el día 2 se empiezan a ver ya temas de sanciones, bloquear a los medios rusos, por ejemplo, que esto también me causó curiosidad sobre el tema del derecho a la información, de los derechos sobre la comunicación, porque Europa bloqueó a todos los medios rusos porque decían que tenían desinformación tóxica. Pero entonces es como, sí, puede ser, pero ¿dónde está ese balance entre, mira, que la gente vea lo que quiera ver también, ¿no? O sea, Claro, deje que la gente tenga derecho también a decidir por sí mismos lo que quieren ver o de dónde quieren informarse. Eh, claro, que reciban información de todas partes. Exactamente. Aquí ya, bueno, eso fue en el día 4. En el día 5 vemos más noticias sobre los mercados que van cayendo, van en picada. En el día 6, por ejemplo, se empezaron a bloquear bancos, temas económicos que afectaban no solamente a Rusia y a Ucrania, sino a Occidente, a Europa como tal sobre todo. En el día 7, víctimas civiles se empiezan a registrar, niños, mujeres, ancianos en la ciudad de Yarkov. Ahí perdieron la vida 8 niños en un solo ataque y pues ya se empiezan a notar como cosas como porque atacan civiles, o sea, no se entiende. El rublo, que es la moneda rusa, se empieza a devaluar.
se habla ya de una tercera guerra mundial nuclear y devastadora. En el día 8 se produce el incendio en la central nuclear de Zaporilla y hay temor pues por una guerra pues o un ataque que comprometiera al tema nuclear tanto en Ucrania y que pudiera afectar a Europa como tal. En el día 9 las bolsas mundiales vuelven a caer. En el día 10 Rusia abre los corredores humanitarios, pero Ucrania le acusa de, sí, abres corredores humanitarios, pero no paras de disparar y matar gente, entonces no tiene sentido alguno. En el día 11 Rusia teme la inflación y el alza, más temas económicos. Eso sí, los temas económicos, por eso tengo harta información, porque a diario se presentaba una noticia que impactaba la economía, a diario. Correcto. En el día 12, Netflix, por ejemplo, empiezan las empresas a salir de Rusia. Entonces, empresas como Netflix, American Express, ahí está la de Starbucks, McDonald's, empezaron a salir. Bueno, aquí, por ejemplo, en temas de derechos humanos, la Cruz Roja acusa a Ucrania de tratar indignamente a los soldados porque los ponían a desfilar y los grababan a los soldados rusos que capturaba Ucrania, los ponían a desfilar como una especie de trofeo y eso, según la Cruz Roja, pues era como darle trato indigno a los prisioneros de guerra, como se les llamaría en este caso. Claro, estas son las normas del derecho internacional humanitario. Exactamente. Ya aquí Rusia empieza a jugar con el tema del petróleo y a decir como, sí, pues el petróleo va a subir porque como yo tengo gran parte del petróleo, pues ya verán. El día 13, por ejemplo, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks suspenden completamente las operaciones en Rusia. Esto es como una forma de seguir asfixiando en lo posible a la gente de Rusia. En el día 14, más violaciones a los derechos humanitarios. Un hospital pediátrico en Mariupol es atacado. Y pues nada, hubo varios heridos y muertos. Y aquí es cuando se ve el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, porque pues ahora ahí sí le hace ojitos a Venezuela, ya que Rusia le cortó el chorrito de petróleo. Entonces ahí sí, hola Venezuela, ¿cómo estás? Terrible. Necesito tus barrilitos para moverme. Ajá, exacto. O sea, eso me pareció. Con su Wow. nuevo mejor amigo, como dijimos ese día. Sí, no, o sea, es increíble la política, cómo se maneja de una forma tan conveniente. Cochina. Horrible. En el día 15, Rusia niega que en el bombardeo del hospital geriátrico hubiera civiles. Y ahí también menciona algo sobre el tema de los medios, y es que ya desde Rusia empiezan a decir que los medios están causando rusofobia en la gente, que están mostrándolos al mundo como los malos. Y pues sí se ha visto eso, claro. Ahí vemos algo sobre la agenda setting, por ejemplo, porque pues todos los medios tienen como una forma de hablar sobre el conflicto que de verdad hace ver como a Rusia como el único malo. Y ahí hay realmente intereses de todo tipo, como ya sabemos. En el día 16 se restringe, aquí hay violaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información y a la comunicación, porque restringen el acceso a Instagram en Rusia. O sea, ya es como, estás queriendo que la gente no se entere de lo que está ocurriendo afuera y empiezan a bloquear redes sociales, ¿no? En el día 17, que fue el 12 de marzo, Rusia amenaza con que, aquí lo explico de esta forma, la Estación Espacial Internacional pertenece a Estados Unidos, pero Rusia es como el sistema que abastece de comida a los que están en la Estación Espacial Internacional. Y Rusia lo que les dice es como, si ustedes continúan con la guerra, pues su estación espacial se va a caer porque no les voy a abastecer de alimentos. Entonces, imagínense, la guerra se va hasta el espacio. Eso es una cosa loca. En el día 18 muere el primer periodista extranjero dentro de Ucrania, que fue el que mencionó Estefa, que es Ben Renaud, de 50 años. Cabe destacar que su compañero estuvo herido y es un colombo estadounidense. Él resultó herido, pero ya está fuera de peligro. El día 19 fue cuando ocurrió lo de la periodista Marina Ovsianikova, que salió en un noticiero en vivo diciendo con un cartel que decía no a la guerra, detengamos la guerra, no creáis la propaganda, les están mintiendo, rusos contra la guerra.
Eso me pareció interesante porque en las declaraciones que ella daba por Twitter, ella decía, no me arrepiento de lo que hice, de lo que me arrepiento es de haber sido instrumentalizada por el Kremlin para engañar y lavarle el cerebro a la gente de Rusia. O sea, eso me pareció fuerte. Eso me pareció súper fuerte porque ella, Dije que durísimos que tenía cerrado el micrófono. eso me pareció súper fuerte porque, Dios, o sea, ella reconoce y ella dice, me arrepiento tanto de haber sido objeto de manipulación y de haber servido para lavarle el cerebro a la gente y engañar al pueblo ruso, fue lo que dijo ella en las declaraciones. Esa tipa ahorita la desaparece. Que incluso una de las cosas que no la dejé acá porque pues no era tan relevante, pero una de las cosas era que ella la capturan y desaparece como por un día entero. Nadie sabía nada de ella. Y claro, como todos sus abogados empezaron a denunciar y todo, pues ahí sí ya apareció, pues no, que estaba detenida normal, pero donde no sea mediático el tema, yo estoy seguro que la desaparecen por completo. Sí, ella de aquí en adelante tiene que hacerse sentir todos los días. Total, total, porque de verdad corre peligro su vida. Esto me pareció durísimo, este caso, el ataque a Mariupol, al hospital pediátrico, ahí resultó herida una mujer embarazada. Y me pareció tan crudo, tan cruel, porque ella gritaba, mátenme, cuando se dio cuenta que ya había perdido al bebé. Gritaba que la mataran porque ella ya no quería vivir y después ella murió también. Murió ella y murió su bebé. Pero Se sí, se convirtió como en la imagen del ataque a Mariupol, ataque que Rusia negaba que habían en civiles, ¿no? O sea, es como, Dios, ¿es en serio? O sea, pretenden sí. tapar el sol con un dedo también. En el día 20, Amnistía Internacional se pronuncia sobre el tema de la periodista y dicen que fue un acto de gran valentía, que no es ningún crimen. Me gustó la frase que utilizó Mary Strouters, que es la directora de Amnistía Internacional. Dice, nadie debería ser arrestado únicamente por expresar sus opiniones. O sea, es como, de verdad, nadie debería ser arrestado por eso. Ella simplemente estaba expresando lo que sentía en el momento porque no todos los rusos tienen que pensar igual. Ahí está haciendo, digamos, ahí debe hacer gala de toda la dimensión el artículo 19 del derecho a la información. O sea, todo el mundo tiene libertad de expresión. Es que Exacto. eso no es violatorio, es un derecho que todo el mundo tiene, que es Y la ya, Corte Interamericana de Derechos Humanos la que está planteando frente al DI esto, al derecho a la información. Y ese es el artículo 19 específicamente. exactamente. Y ella, por ejemplo, aseguró que Rusia, el gobierno en Rusia está criminalizando a todas las formas de disenso y protestas contra la guerra y que se empeña en ocultar los costes humanos de los posibles crímenes de guerra en Ucrania. O sea, lo que decíamos ahorita, o sea, tratan de tapar el sol con un dedo, con lo fácil que es ver las redes, confirmar que un video es correcto y confirmar todos los ataques que han hecho y ellos se empeñan a decir, ah, no, nosotros no hemos hecho nada malo, todo lo que hemos hecho se ampara, no, es falso. En el día 21, ya vamos a terminar, Ucrania perdió 565 millones de dólares por la invasión rusa, fue lo que, como la cifra que han dicho hasta el momento. Y Rusia bloqueó, eso también fue una censura terrible, bloqueó las webs o las páginas web de 15 medios de comunicación en Rusia. O sea, wow, no tienen que ver para mostrarse dictatoriales como, o sea, así abiertamente. Así es. El día 22, los responsables del Fondo Monetario Internacional y de varios bancos y todo eso afirmaron que toda la economía mundial va a sentir los efectos de la crisis y ahí estamos ya hablando como de a futuro. Y si todas estas entidades lo dicen es porque ya hicieron sus previsiones y se va a venir algo fuerte porque dicen que va a venir vamos a sentir los efectos de esta crisis por la ralentización del crecimiento, el desarrollo, las interrupciones del comercio, el aumento de la inflación y que va a perjudicar, obviamente, como siempre, a los más pobres y a los más vulnerables.
Ese día también dejé esta anotación acá. 3 semanas después de que Rusia emprendiera su invasión a Ucrania, ya se han reportado al menos 5 periodistas muertos y 35 heridos, según fuentes oficiales ucranianas. O sea, el tema de la libertad de prensa está heavy, porque que hayan en solo 3 semanas ya 5 periodistas muertos, ni siquiera en México en 2 años. O sea, Exactamente. es impresionante, y 35 heridos, o sea, no debería ocurrir. Y en el día 23, que es hoy prácticamente, esto es hora Ucrania, estas horas que ven acá, la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas ya aseguró que hay casi 6.5 millones de personas que ya son refugiados y que han huido de Ucrania. A las 21 de hora Ucrania, Joe Biden le advierte a Xi Jinping, que es el presidente de China, que ojo con el apoyo que le das a Rusia, Pilas porque con la ayuda. pilas con el apoyo que le estás dando a Rusia, porque si te vas por ese camino, vas a ver las consecuencias. O sea, ya estamos viendo No, rifirrafes entre partes que ni siquiera son del conflicto. Y es no, como, no, no. Eso sí de hoy sí está mal. sí, Sí, ajá. porque ya, o sea, Estados Unidos, pilas, China, lo que está haciendo con Rusia, o Ujú. sea, ya los tres involucrados ahí sí apague y vámonos. Exactamente. O sea, ya No, estamos no, hablando no, de no. grandes escalas, porque ya se están haciendo como guiños de, hey, ojo, ojo por donde me estás pisando, ¿no? Y por último, el Centro para el Desarrollo Global afirmó que los precios están subiendo, el aumento de los precios de los alimentos y la energía va a empujar a más de 40 millones de personas a la pobreza extrema. O sea, eso también es preocupante porque afecta demasiado el desarrollo de un mundo que de por sí está luchando contra la pobreza, y pues ahora una guerra que va a generar 40 millones de personas a la pobreza extrema, estamos peor. No, qué gravedad. Y bueno, ese es el resumen básicamente. Bueno, qué chévere el ver esa bitácora y ese desarrollo día a día, porque uno ahí entiende, pues digamos, para dónde va el conflicto, quiénes intervienen, cómo está la situación económica, política y social de las naciones en conflicto, pues más que todo en la parte de Ucrania, porque pues de Rusia no sabemos nada. Yo veo la plaza rusa en Moscú y digo, no, pues donde les dé por tirar algunos misilitos aquí a semejante, que son lindos, ¿no? Eh, pues ahí sí ya, gravísimo. Mientras uno ve Ucrania desbaratada total, yo no sé si hoy los medios le han dado visualización a la información de Biden amenazando a China. No sé si ha Sí, sido evidente o no. no, no lo vi en noticias, bueno, aunque casi no vi noticias, sí alcancé a ver, pero no lo vi tanto en noticias, lo vi mucho en medio digital, en medio escrito. O sea, en las páginas de los medios sí lo vi mucho, pero no lo vi como tanta importancia en Ese, televisión. esa es pura agenda setting, por ejemplo. ¿Qué Ajá, tanto nos conviene que la gente sepa y entonces está pasando por acá, pero yo hablo de otra cosa? exactamente. Yo hablo de otra cosa, entonces, Sí, total. en fin, muy bien, excelente trabajo, Miguel, Listo, profe, gracias. excelente trabajo, muy bien. Bueno, muy bonito hasta ahora todo lo que hemos visto en la forma, en el fondo, profundos, y bueno, le cedemos el paso a Emanuel. Uy, Emanuel, 9:24 se nos fue la noche. Y no, pues me va a tocar explicar rápido todo, pues entonces. Igual ya se habló de lo que es la mayoría y eso. Entonces, bueno, yo lo que más me enfoqué, ya comparto pantalla. ¿Estoy bien? Listo, entonces el conflicto de Rusia y Ucrania, pues obviamente es un conflicto que tiene una preocupación mundial por un desenlace bélico que se produzca en estos dos países y que desembarque obviamente al mundo entero por este tipo
de conflictos, pero obviamente para saber por qué es este conflicto hay que saber un poquito más de la historia. Y es que en el siglo XIX, después obviamente de las guerras napoleónicas, el imperio ruso empieza a crecer y se empieza como a interesar en lo que es los ideales políticos del occidente. Entonces empieza como a expandir en ese lado, pero se choca con los otomanos. Los otomanos, y en ese tiempo los otomanos se encontraban como en decadencia, ¿sí? Entonces esta guerra se empieza como a disputar por medio de los ambos lados, por un interés más allá del territorio y esas cosas. Y en eso, pues obviamente Rusia estaba como devastando al ejército otomano y lo estaba, y ya el ejército otomano estaba ya en su decadencia total. Entonces Francia e Inglaterra pues tenían mucho la expansión de Rusia y se unieron a los otomanos. Obviamente, todo este conflicto entre los otomanos y Rusia empezó porque Nicolás I de Rusia ocupó Valaquia, que es un sitio en Ucrania actualmente. Y el sultán, al ver eso, pues declaró la guerra a Rusia y por eso se produjeron todos estos acontecimientos. ¿Mm? Si no hubiera el apoyo de Francia y de Inglaterra a los otomanos hubieran perdido, definitivamente. Pero con la ayuda de estos dos, Francia conquista Sebastopol en Ucrania, en lo que se dio pues 11 meses de asedio. Después de 11 meses de asedio y por el desgaste del ejército ruso, Francia conquista todo lo que es Sebastopol. Bueno, después de eso empieza el Tratado de París, que da la tierra de Ucrania y de Crimea a Rusia, ya que los otomanos no tenían el poder suficiente como para adaptarse a estas tierras, ¿sí? Entonces le da el poder a Rusia de estas tierras y esa es una importancia histórica que tiene pues obviamente la isla de Crimea porque fue donde se desembarcó todo este conflicto que acabo de hablar. ¿Listo? Llegando a lo que me iba a enfocar, que era la Revolución Rusa, se dio obviamente donde pues Rusia era la mayor parte campesinos y vivían en casas pues, de los ricos. En esos tiempos los nobles tenían grandes tierras y de esas grandes tierras pues vivían la población rusa, que eran la mayoría de campesinos, y servían a este tipo de nobles, les hacían de todo. Y pues digamos que cuando llegaba la decadencia, de cultivos y el invierno y eso, y había falta de cultivos, todo el alimento era para los nobles y no para el pueblo. Entonces, los rusos, el pueblo ruso campesino, empezó a aguantar hambre, ¿sí? Y, y entonces esto fue como que el tope de todo y entonces empezaron como a revolucionarse. En ese momento Alejandro II se convirtió en el zar. eh, Quería obviamente cambiar las leyes para que la economía rusa fuera la mejor. Hizo reformas, obviamente, en la servidumbre de los campesinos, y, pero este tipo de reforma tenía, como por decirlo así, letras pequeñas, y es que eh, obligó a los campesinos a pagar como 30 y pico de años haciendo lo que venían haciendo. Entonces, obviamente, esto enfureció a los campesinos y entonces tomaron como las ideas de Francia, de la revolución, y empezaron y trataron de matar al zar 5 veces, en la cual una tuvieron éxito por medio de un carro. Después de eso, hubo otro zar que era igual y peor, no lo menciono, pero pues era el mismo, como por decirlo así, tenía las mismas ideas del zar que acaba de morir. Y este también murió,
pero quedó su hijo, que no tenía mucha experiencia en ese hábito, que es Nicolás II. Este chico se casó con una alemana y bueno, tuvieron hijos, hijas, tuvieron 5 hijas, aquí como ven, tuvieron 5 hijas y un niño, que fue el este. Eh, en ese tiempo, pues los campesinos ya empezaban como ¿a qué? A mirar como la industria, porque en ese momento estaba la industrialización y fueron a trabajar en esta, pero también eran explotados, les pagaban el mínimo, bueno, no les pagaban lo justo que ellos trabajaban. Entonces Lenin, en ese momento, que fue abogado socialista, empezó a sacar ideas por medio de todos los libros que había leído y que él conocía, pero fue expulsado a Siberia, de Rusia, fue expulsado de Rusia a Siberia. ¿Siberia no es con B larga? Sí, sí, profe, qué pena. Tengo Ok. que corregir eso. Listo. Y bueno, lo expulsaron, lo llevaron a Siberia. Y en Siberia él pues empezó a hacer un periódico llamado el Periódico Obrero Social Demócrata de Rusia, donde pues se plantaba todas estas ideas, la cual empezó como como a afectar o como a manipular las mentes de todos y empezó una corriente socialista que se dividió en dos. Una los mencheviques, que fue liderada por Marco, y los otros los bolcheviques, que fue liderada por Lenin. Los mencheviques eran, por decirlo así, el contexto pacífico, y los bolcheviques ya eran un poquito más violentos, liderados por Lenin. Los bolcheviques. Bolcheviques. Ajá. Bueno, volviendo con el zar Nicolás II, él se metió a una guerra por medio de la influencia de su esposa, que pues le tomó como la influencia al monje Rasputín, que fue como el monje que curaba al niño porque el niño tenía una enfermedad, el hijo de ella tenía una enfermedad que era que si se cortaba la sangre no coagulaba, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es esa enfermedad. Entonces Rasputín como que lo atendía. Y pues obviamente Rasputín es un hombre, o sea, en su tiempo fue una bestia, así, por decirlo así, un superhumano. Leucemia. Ajá, leucemia, profe, gracias. Y se metió a la guerra con Japón. En ese momento se formó la guerra rusa-japonesa, en la cual perdió Rusia. Y volvió este hombre a meterse en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. En la guerra, y tras de que el pueblo estaba hambriento, tras de que los enviaban a las tropas por allá a otros países a luchar, entonces el pueblo como que empezó como a estar cansados y estar en la misma vaina, y empezaron las revoluciones internas. Donde esas revoluciones fueron escuchadas por el zar Nicolás II y creó domas para la participación de ideas políticas, pero al final las canceló todas y no se llegó a nada por medio de estas. Obviamente en 1916 murieron varios soldados y en Rusia y la hambre era normal. Y en 1917 ya se empezó la revolución como ven acá, la revolución de febrero, donde empiezan a asaltar comisarías para detener armas, los policías se unen a la revolución contra el zar, bloquean las vías de escape, no puede escapar, y fue detenido en una de las casas de Rusia, con su familia, fue detenido. Obviamente después de esto Lenin volvió a Rusia con la idea de que los soldados debían retirarse de la guerra contra Alemania. Y en esto pues entra un general, que aquí tengo el nombre, el general Kornilov,
que planteó un golpe de Estado contra el gobierno porque ya después de que dominaran la revolución se dividió el Doma y la Soviet. La Soviet es un partido político de los campesinos. ¿Mm? Manuel, espérame un segundo que tengo que traer mi celular, un minuto, por favor. Listo, profe. Y también sabe que soy estéril, porque su amiguito se sabe que soy. Poder ir después de una visita, que Susana recibió embarazada, se le había quedado presidente. Y también sabe los detalles sobre el romance entre Susana y ese. Me parece ahora si hablamos. Listo, adelante. Igual que yo en Listo, profe. Entonces iba en que la Soviet y los Domas tomaron el control y crearon un golpe de Estado por medio del general Kornilov contra este nuevo gobierno, ¿sí? Pero entonces ese gobierno pide ayuda a los bolcheviques, es que se me dificulta, bueno, bolcheviques, Bolcheviques. bolcheviques, piden ayuda a los bolcheviques para detener ese golpe de Estado y al final lo detienen, lo detienen. Y aquí entra, al detener esa revolución, entra la revolución de octubre, donde los bolcheviques se vuelven muy populares y la influencia de Lenin se vuelve un poquito más mayor de la que estaba. Los bolcheviques, al entrar al poder, Lenin se convierte en presidente y los bolcheviques se cambian el nombre a los comunistas. Se creó un nuevo gobierno y por las guerras civiles internas que habían en este país, porque también habían ideas divididas. Una parte, el Ejército Rojo, que era el ejército que apoyaba todo lo que tenía que ver con los ideales políticos de Lenin y el comunismo, y el otro era por parte de lo que ya venía yendo y por parte del zar y todas esas cosas. Entonces se enfrentan con una guerra civil interna en Rusia y donde el ganador fue obviamente el Ejército Rojo de Lenin, ya que este mandó a matar al zar Nicolás II con su familia, con toda su familia la mandó a matar. ¿Mm? Ya cuando Lenin muere, sube Stalin al poder, ayuda como a subir a Rusia en potencia. Se creó la República, en ese momento se creó la República Popular de Ucrania, debido pues obviamente a todos los conceptos de la guerra civil y de varias cosas. Y en la Segunda Guerra ya Ucrania se afecta por medio, por el hambre, la hambrina, porque es que este territorio es muy afectado en cuanto en los conflictos, ¿sí? Y eso no fue una excepción en la Segunda Guerra Mundial, que también fue afectado por decirlo así, se convirtió en una hambruna total el este de Ucrania. En 1991 ya empieza como la independencia, por decirlo así, Ucrania, de la Unión Soviética, donde los votantes, de esto se hizo una votación y Ucrania se independizó totalmente, pero hubieron zonas, obviamente, que apoyaban a Rusia. Una de esas es Crimea, que apoyaban a Rusia, que la mayoría de la población se negó a salirse de la Unión Soviética. Pero obviamente ya después se disolvió y ya pasó todo esto de la acá como lo menciono, primero Crimea fue de Rusia, pero luego fue dada a Ucrania por la importancia histórica que este simboliza. Evidentemente, pues todo bajo el mando de la Unión Soviética. ¿Listo? Bueno, ya aquí entramos entre el conflicto actual. Víctor Yanukovych, que era un prorruso, el expresidente de Ucrania, era muy autoritario este hombre. Encarcelaba a aquellos que se le oponían y estaba de acuerdo con todo lo que era.
En ese momento la OTAN lo invitó a unirse, obviamente con unos acuerdos de que liberar a estas personas más acuerdos que no me acuerdo, pero el principal era que liberar a este tipo de personas, pero este se negó. Eh, Se negó, pues obviamente porque tenía ideales prorrusos. Eh, Tuvo que escapar del país porque por medio de la revolución de la Euromaidán, que eso empezaron a pegar carteles de todo y se empezaron a revolucionar. Entonces él decidió huir. ¿Mm? En esos momentos Moscú y Putin consideran actualmente todavía Ucrania de la identidad de ellos y que son controlables por ellos, ¿sí? O sea, que ambos países, que Moscú y Ucrania son uno. Putin cree eso. Obviamente hay intereses atrás políticos y económicos, pero pues también hay intereses históricos. Listo. Entonces, ya cuando huyó este expresidente, se hicieron unas nuevas elecciones. Eh, ya expliqué lo de las etnias, que Ucrania prácticamente un 30% de la población habla ruso y es prorrusa. Las nuevas elecciones se escogieron un nuevo presidente. Eh, en 2014 se organizó un referendo porque Crimea no estaba de acuerdo con los ideales ucranianos y se organizó un referendo donde el pueblo votaba de si era parte de Rusia o si no. Y un 96% de la población de Crimea votó que era parte de Rusia, que anexaran a Crimea a Rusia. ¿Mm? La Unión Europea no reconoció esto, obviamente por dudar de la garantía de la diplomacia, por decirlo así, que fueron obligados a votar sí o sí por que fueran rusos. Y entonces ya Putin como que se autoproclama que Crimea es de Rusia. ¿Mm? Por decirlo así, es una región en disputa porque pues por un lado Rusia cree que Crimea ya es suyo y por otro lado la Unión Europea y la Unión Internacional dicen que Crimea es totalmente ucraniano, pero pues lo de la isla de Crimea son prorrusos y como ya expliqué, ellos se creen obviamente de Rusia. Obviamente hay más ciudades del Donbass que pues vienen Donetsk y Lugansk que también se sienten rusos. Y Rusia pues empezó a tener control por medio del este de Ucrania. Paso a la siguiente. Listo, aquí ya explicándolo del Donbass. Qué pena. En septiembre de 2014 Ucrania ya perdía muchas batallas contra Rusia, donde ya definitivamente perdió el control de las zonas del Donbass. Y en 2015 se acuerda una tregua, pero una tregua que literal no se dio, solo se cumplió por medio del verbo, pero los conflictos seguían. Y eso duró, estos tratados y estos acuerdos duraron hasta 2019. Y al final, aún así, hasta 2019 nunca se llegó a nada. En 2021, Rusia empieza a concentrar tropas a Crimea, empieza a meter tropas a Crimea. Y en eso, la OTAN le dice a Rusia que devuelva a Crimea a Ucrania. Y debido a esto, los Estados Unidos empieza a sospechar la invasión de Rusia al empezar a meter soldados rusos a este tipo de tierras. ¿Mm? La Unión Europea, por la sospecha de Estados Unidos, amenaza a Rusia que van a intervenir si invade Ucrania. Ya acá entramos a 2022, el 18 de enero, donde Rusia envía tropas a Bielorrusia
y empieza como, por decirlo así, rodear Ucrania con varias tropas, digamos, en Bielorrusia y ya en Crimea. ¿Mm? Eh, y por este acontecimiento de meter tropas a Bielorrusia, eh, los, eh, los políticos le dicen a los que estaban ahí en el sur de Ucrania, digo en el norte, perdón, de Ucrania, decir que, bueno, no, tienen que retirarse con ustedes y su familia, tienen que retirarse de esa zona porque es posible que Rusia ataque a Ucrania. El 29 de enero de 2022, Biden anuncia enviar a tropas a la OTAN a apoyo pues, a este conflicto. Y segundo, el presidente de Francia va a Moscú, obviamente para hablar y discutir en evitar una guerra, pero Putin se niega, obviamente, a acceder a este tipo de cosas, ya que, como sabemos, la OTAN y Putin y Rusia, perdón, no son muy, no se compadecen entre los mismos porque, pues, primero la OTAN fue creada eh, para como por decirlo así, como contener la expansión de la Unión Soviética, pero pues cuando se disolvió, la OTAN la única preocupación que tenía era Rusia y China. Entonces la OTAN como que tiene esos tratados y empieza a tratar con países, obviamente con un PIB mayor, y Ucrania está en estos países, pero pues obviamente Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN porque la OTAN quedaría al lado de la ciudad principal que es Moscú. ¿Mm? Y entonces Rusia teme a que la OTAN empiece a meter misiles a Ucrania y obviamente si mete misiles a Ucrania en cualquier conflicto que tengan contra Rusia, Rusia no tendría tiempo a responder porque de Ucrania a Moscú los misiles llegan en minutos y para ellos responder necesitan horas en, ¿en qué? En responder un ataque de misiles. Entonces por eso es que Rusia no quiere que Ucrania se meta en la OTAN. Entonces, ya entramos al 15 de febrero de 2022, donde el Consejo Ruso pide a Putin reconocer a Donetsk, es que estos nombres, a Donetsk y Lugansk como independientes, ¿sí? El 18 de febrero se informa que Rusia ordenó invadir eh, los separatistas dan una orden de evacuar el Donbass, todas las tierras del Donbass, y el 21 de febrero eh, empiezan como las amenazas a las sanciones contra Rusia si llega a haber acciones contra la Ucrania. 23 de febrero, Putin lanza una operación a Ucrania. Ese día, obviamente, se informan explosiones en varias de las ciudades de Ucrania. Kiev declaró estado de emergencia, un estado de emergencia a todos los ciudadanos de Ucrania. Y Estados Unidos y la Unión Europea condenaron a Rusia por la invasión y ya el 24 de febrero empieza lo que conocemos hoy como la invasión de Rusia. Entonces, bueno, eso ya lo expliqué, el 24 de febrero. Y ya aquí empiezo. Yo la embarré porque yo puse la bitácora acá, profe, entonces no sé. Eso es malo, pero bueno, ahí vamos explicando. El día 1, bueno, yo puse que... No, no está malo, o sea, no porque es, digamos, es como tú concebiste el documento. Sí, señora. Necesariamente no tiene que estar mal. Bueno, yo tengo similitudes con mis compañeros, entonces pues voy a como a saltarme unas cosas. Obviamente acá tengo algo diferente, que pues Putin solo bombardeaba como sitios para desmilitarizar totalmente la moral de los soldados en Ucrania, bombardear zonas como puntos militares, los aeropuertos. También entregó Ucrania empezó ya a entregar armas
a los civiles. Y el ataque obviamente empezó por la parte del este, que es donde está el Donbass madre, Donetsk y Lugansk. Y por el sur, que es donde está Crimea. Digo, sí, el sur y el norte, pues obviamente ya ahí empieza a entrar por medio del territorio ruso y por el territorio belorruso. En esto el pueblo ruso, o sea, los civiles rusos en Rusia protestaron contra la guerra y aún así fueron detenidos y siguieron el ataque. ¿Listo? El día 2, bueno. mm, mm, eh, listo. Acá pues ya empezamos a ver como un total de destrucción en Ucrania y el conflicto ya empieza a ganar como fuerza. Entonces los ucranianos, eh, a sorpresa de Putin, eh, hacen retroceder a las tropas rusas. A veces puede ser por la tierra, porque es que hasta dicen que varios tanques se quedaron estancados en el lodo, hasta como los ucranianos tienen ventaja de conocer el terreno, a veces se robaron tanques rusos, se robaron armamento ruso y bajaron la moral de los soldados rusos. Y los civiles empezaron a patrullar con soldados ucranianos en las ciudades principales. O sea, yo vi un video donde estaba el soldado literalmente al frente y de atrás de él, puro civil, o sea, como si yo me vistiera y tuviera un arma. Eso es lo que parecía en esa imagen. O sea, obviamente terrible, pero pues es la realidad que se está viviendo actualmente en Ucrania. Bueno, ya acá empiezan como a tomar medidas y es que toda Europa cierra las puertas a Rusia. Eh, Acá se propone un acuerdo para llegar a un acuerdo, el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, y empiezan obviamente a enviar armamento, ayudas humanitarias, armamento militar, eh, todo lo que pueda ayudar a las fuerzas militares de Ucrania. Y obviamente se le sube la moral al pueblo porque pues están haciendo retroceder literalmente un imperio, ¿sí? A una potencia mundial, ¿sí? Y por la radio, por los medios de comunicaciones, empiezan a comunicar y cómo fabricar molotovs, bombas molotovs a los civiles para defenderse. Día 4, bueno, el ejército ruso sufrió varias bajas, toque de queda hasta el 28 de febrero. Rusia avanza lentamente y acá Bielorrusia aprueba reformar la constitución para que se puedan albergar armas nucleares en esta ciudad, armas nucleares rusas en Bielorrusia. Entonces eso es como, wow, o sea, llegamos a este punto de que Bielorrusia, un país, literalmente es un país chiquito, apruebe meter misiles nucleares a esta ciudad. Eso, o sea, eso se ve preocupante, ¿sí? Del día 4. Día 5, Rusia empezará ya acá un bombardeo para ablandar las defensas ucranianas y golpear zonas civiles. Ok. Esta empieza ya Rusia como a, bueno, Ucrania está haciendo retroceder a varias tropas, estamos perdiendo varias vidas rusas en este ataque, algo que Putin pues pensaba que iba a ser fácil, pero no, Ucrania sorprendió mucho al ejército ruso. Y por eso Rusia empieza como a aumentar el ataque y empieza a bombardear zonas civiles, zonas para bajar la moral de los soldados en Rusia. Y obviamente este día las negociaciones que pasó entre Rusia y Ucrania no se dieron al final. Día 6, los ucranianos toman blindaje ruso, esto es lo que ya expliqué.
Aquí ya los movimientos rusos ya empiezan como a bombardear la principal antena de televisión de Ucrania. Entonces, y acá se empiezan a suspender varias operaciones de empresas internacionales de Estados Unidos en Rusia. En esas están Apple, Nike, Walt Disney, bueno, muchas otras que estaban en ese larguerío de lista, que pues yo como que puse las más con fuerza, ¿sí? Día 7, aquí ya empieza una votación donde se celebraban como 34 años de este tipo de votaciones, donde condenaban a Rusia y votaban toda la ONU de que debería retirarse del país de Ucrania. Y obviamente Rusia, China y otros como 4 países más se negaron y como 140 y pico de países estuvieron de acuerdo y otros se abstenieron a decir cosas, que en eso estaba Afganistán, que fue la sorpresa, eh, y otro aliado de Rusia, que no me acuerdo quién era, pero se abstenió a decir cosas. ¿Mm? Día 8, Moldavia pide a la Unión Europea, poner aumenta el presupuesto en la OTAN para ayudar, varios golpes para la bolsa de Rusia, China suspende actividades en Rusia, y conversaciones de paz para un alto en fuego. Obviamente aquí ya se empiezan como las conversaciones para un alto fuego a la evacuación de civiles. Y acá se empiezan los combates en la central nuclear, la cual los rusos toman en el día 8, la central nuclear de Ucrania. Día 9, acá, acá se dice que no se respetaron el alto a fuego de ambos bandos, se acusan Ucrania, tanto Rusia como Ucrania se acusan de que ellos empezaron a disparar primero, ¿sí? Lo mismo de siempre, las muertes de civiles y suspenden actividades de Inditex, que esto tiene que ver con todo lo que es industria de ropa y eso, de Europa. Y también otras empresas como Visa y Mastercard suspenden todas las actividades que tengan en Rusia, todas las suspenden, ¿sí? Entonces como que ya están tomando como que muchos industrias cerradas en Rusia. Acá, día 10, un misil golpea uno de los edificios de una de las centrales nucleares más grandes ubicadas en Ucrania. Eh, ¿qué era lo que decía en lo que leí? Que este golpe obviamente afecta porque el presidente fue el que llamó a Estados Unidos y a Reino Unido y les dijo que acaban de golpear una central nuclear acá en Ucrania y eso es lo que está escrito y él decía, y entonces el Reino Unido ¿qué hizo? Una reunión urgente de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, porque este incidente, si llega a golpear mal, es un incidente que afecta a la mayoría de los países de Europa. ¿Mm? No se respetó, bueno, día 11, lo mismo de siempre. Listo. Día 12, acá Rusia exige una reforma en la constitución de Ucrania para que ésta sea neutral, que no sea ni apoyo para la OTAN, ni para la anexión, ni para Rusia. Y obviamente la anexión de Crimea al pueblo de Rusia. Rusia exige eso para obviamente pues retirar sus tropas, dejar los ataques y exige esta constitución. Obviamente pues Ucrania se negó porque pues perder el territorio de Crimea es muy importante ya que es eh, un punto muy estratégico, ¿sí? Ya aquí en Estados Unidos contacta con Venezuela, lo que hablamos la vez pasada. Bueno, acá ya empiezan a morir los periodistas, que Bren Renaud estadounidense muere en un tiroteo en Ucrania. Acá también sale herido el fotógrafo este ¿de qué?
del compañero colombiano y bueno, empiezan muchos dramas a partir de la prensa que está informando solamente el conflicto que se está viviendo en este país. Día 13, día 14, más de 2 millones están, bloqueo marítimo, esto ya, las fuerzas rusas bombardean, bueno, esto los mismos bombardeos, eso también, ya lo dijeron, presión por ataques rusos, uy, ¿qué es? Sí. Y no lo va a negar, creo que ni Ah, ok, está esto, lo que leí es que en DIPRO, los periodistas que estaban puestos en esa zona y estaban junto con muchas civilizaciones de ucranianos, aseguran haber sentido bombas caer cerca a donde estaban ellos. O sea, como decir que están apuntando a los civiles y no están apuntando a las fuerzas militares. Claro, ahí Chinito, el haber no es de ver, sino haber del verbo haber, de hay. Ah, sí, profe. Entonces Haber, acá, haber a ver, sentido, aseguran haber sentido dos bombas. a ver, sí señora, tiene toda la razón, profe. Pero bueno, en virtud de lo del tiempo me parece muy, muy rescatable el hecho de que te hayas dedicado a la parte previa y pues con el trabajo que tienen todos, pues hay una integración general de, pues, de todo el conflicto desde sus inicios y hasta lo que vamos hoy en día. Me parece interesante eso. Me imagino que ustedes se pusieron de acuerdo y dijeron, no, bueno, entonces yo hago esto o fue coincidencial. Fue pura coincidencia. Fue pura- Incluso que Manuel escogiera la misma plantilla. Fue Sí. pura No, coincidencia. pues imagínate, la misma plantilla estoy viendo. Entonces, no, de todas maneras, a ver, todo el tiempo he estado pensando en la revista en Ryuk y no sé cómo contar la historia de Rusia y Ucrania en cuadritos a partir de lo que ustedes hicieron. Pues porque hay una línea de tiempo que también establece Stephanie, que es interesantísima verla. Entonces voy a ver cómo la organizo para poder hacer con la RIUC, con la revista de la universidad, eh, obviamente la revista con el material de ustedes, porque es que como de verdad la gente no conoce el conflicto y no sabe de dónde viene, ni sabe de la historia, digamos que es un territorio que lo tenemos tan lejos nosotros, que pues no es ni cercano, o sea, ¿cuándo estamos nosotros involucrados en los temas rusos o en los temas de Ucrania? Nunca en la vida, jamás, porque como que no nos toca, o sea, apenas las áreas de la economía como el carbón y esto, pues no el carbón, el gas y todo lo que, las piezas que vienen allá, los insumos agrícolas, y eso es lo que, digamos, nos interesa, pero el resto nosotros no tenemos ningún contacto con ellos para nada, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Pues los felicito a todos. Muchas gracias por haber hecho este esfuerzo. Espero que haya significado para ustedes la oportunidad de conocer un tema vital para, pues, para el comunicador. O sea, es que todos tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Yo lo que veo, ahorita se me ocurrió medio tocar las noticias y las noticias de hoy son duras, son complejas. eh, porque hay, entre otras cosas, muchos drones volando por las fronteras. Y ese tema de los drones, puede haber un accidente de drones o drones golpeando con algo y eso puede desatar, porque son drones de vigilancia, puede desatar una parte fea del conflicto. Entonces, en fin, todo está maluco, todo está maluco. El trabajo de ustedes es que es bonito. Muy bien. ¿Cómo se sintieron en esta clase? Aparte de toda la información que tuvieron de todo lo que era el contenido, ¿cómo se sintieron? Profe, pues a mí me pareció que todas estas herramientas que nos diste Sí, ayudan mucho a la labor del comunicador social, ya que
Ujú. Y es algo que uno va a aplicar siempre, ¿no? Como que va a ser una base que siempre va a estar a la mano. Y este último trabajo, pues es como realmente informarnos de dónde viene todo. Yo no tenía la menor idea que eso había comenzado desde el 2014. No, O antes. sea, ahí es donde- pues claro, no antes, pero digamos que desde ese momento ya estaba la guerra. O sea, Ah, sí, 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 desde sí, que la parte entonces, álgida, es decir, del 2014 en adelante ya están realmente. en cocos bélicos hace rato. Sí, Exacto. Entonces, eso es, profe, te quería dar las gracias por tu tiempo, por preparar las clases. El parcelador creo que yo lo dejé ya al día, igual, si quieres, ahorita lo revisas. ay, qué bueno, Yo también gracias. ahorita ya entro y miro. Y bueno, eso es. Ay, gracias por colaborar con eso. Bueno, profe, muchas gracias. Le doy la palabra. No sé, Manuel o Miguel, ¿quién quiere hablar? No, profe, lo mismo, me parece que supo ver la ocasión para poner en práctica de una vez lo que íbamos aprendiendo en las cátedras que nos dabas. ¿Por qué razón? Porque, claro, este conflicto tiene todo lo que hemos visto, o sea, tiene todo eso. Entonces, de tener esa visión de, mira, esto es algo que te está afectando en este momento y lo que te estoy enseñando lo puedes ir visualizando de una vez en lo que estás viviendo, yo creo que es la mejor manera de aprender. O sea, creo que fue una decisión, pero muy... gracias de verdad por todo. Ay, ya yo termino acá este semestre. ¡No! Sí, Miguel. Y nada, pues espero, ya salgo un tiempo y pues regreso ya para octavo, profe. Claro, Entonces, nada, me gustó mucho, me gustó mucho el contenido, me encantó ese trasfondo de mostrarnos que como comunicadores tenemos mucho más allá de simplemente informar a través del periodismo, sino que hay otras formas de hacerlo y de desempeñar nuestras labores, y eso como que le va haciendo también que uno le vaya más amor y más pasión al oficio. claro. Ay, qué bueno, qué bueno. Estoy aquí No, profe, anotando esto. profe, no, pues yo también como agradecerle, profe, porque, claro, va a ser honesto, yo en las presentaciones que usted mostraba, yo decía, no, esto va a ser mucha teoría, pero cuando usted lo explicaba era algo fácil de digerir, era algo como, o sea, no es como me lo esperaba, ¿sí? Entonces eso fue algo que yo dije, darle a uno la información y a pesar de que, pues bueno, tuvimos nuestras dificultades, pero pues al final se aprendió y por medio de este trabajo uno como que observa por unos ojos diferentes este tipo de conflictos. Más que nada se enfoca como dijo Miguel, en las leyes que protegen a varias cosas, las leyes que protegen a los periodistas, bueno, etcétera, etcétera. Y la libertad de expresión, obviamente, que pues actualmente en Rusia sí está como grave ese tema de la libertad de expresión. ¿Mm? Pero no, profe, de verdad, gracias. No, yo la verdad sí me puedo decir que me llevé mucha información. Ay, qué bueno, me alegra. Pues ustedes saben que para mí siempre es un gusto y un placer estar con ustedes, compartir, pues como que lleguen todos estos contenidos a veces tan áridos. Esta es la asignatura más con opinión pública, son las más teóricas de de toda la malla curricular. Bueno, aparte es que a mí me tocan unas materias duras desde el punto de vista de la teoría, porque son la fundamentación de nuestro ejercicio y pues son a veces difíciles en un horario, por ejemplo, un viernes nosotros eh, hablando como hace 15 días,
Hace 15 días estábamos hablando del Producto Interno Bruto. Calculen, un viernes hablando del Producto Interno Bruto a estas alturas del partido. Y es pesadísimo para el estudiante. Y este horario, pues de las 8 a las 10 de la noche, y aquí que hemos sobrepasado. Pero, pues bueno, siempre con el ánimo inmenso de colaborar en todo su proceso, de colaborarles a ustedes, de estar siempre atenta. Hoy me sacaron en las redes sociales, en Instagram de la universidad, alcancé a ver algo que decía super profe, y resulta que lo están sacando los viernes, y me dijeron que qué pensaba yo. Voy a leerles, porque me dijeron, mándanos un texto de cómo te defines desde la docencia. Espérenme. Y lo que escribí fue esto: ser docente es algo más que un profesional que transfiere conocimientos y experiencias. Es una mezcla rara que involucra en sí mismo un amor grande por lo que se hace, una convicción enorme del alcance de su carrera, que tiene clara la responsabilidad de su tarea y es quien con paciencia entrega entusiasmo, fundamento y cuenta las mejores historias de su campo de acción. Entonces, eso es como para decirles que, pues menos mal que el eslogan de la universidad nos ayuda, pasión por triunfar, porque además es duro, dentro de todo el ejercicio es duro para ustedes, para uno. Es decir, estamos creciendo, el rigor de la universidad, o sea, consolidando procesos, dificultades para el estudiante por donde quiera que uno lo mire. En fin, son muchas cosas que uno tiene en las que tiene que pensar, y pues en las que como mediador, porque el docente también es mediador entre el estudiante y la institución, hacer un papel importante. Bueno, como siempre, un placer. Van a volver el día 28, Miguel, pues estamos atentos y conversando todo este tiempo para saber cómo vas, en qué andas, en lo que te pueda colaborar con mucho gusto, y aquí vamos. Se me frizaron y es el internet mío, creo. Vale, profe, muchas gracias. Nos veremos. Bueno, gracias. Se les quiere mucho. Se les quiere montones. Gracias, chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, Steffi, gracias. Chao. Ay, profe, Señora. lo de la nota, yo estoy terminando de cuadrar en registro de control que les suban en la plataforma. Sí. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Listo. Les paso las notas de la materia porque calculo. Bueno, profe, un abracito. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao.